Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este directo que, como ya comenté esta mañana, vamos a tener de invitado a Ángel Torres, que ya está por aquí y que en cuanto nos dé la solicitud, que la tengo ahora mismo, ya la tenemos. Así que, a ver si entra Ángel, a un segundo. Hay que darle otra vez porque... aquí, sí, sí. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, hola, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. nada, estaba comentando, la verdad que somos eficaces y eficientes los tubistas porque ha sido todo muy rápido, damos la bienvenida a todo el mundo. Vamos a comentar un poquito con Ángel su nuevo proyecto porque me parecía muy interesante y cuando lo estoy viendo digo, oye, vamos a hablar un poquito para que el mundo de la tuba, la comunidad tubera, pues lo conozca. Así que bueno, antes de nada, lo primero, bienvenido, por supuesto. Muchas gracias, David. Muchas gracias por esta oportunidad. Preséntate, lo voy a decir yo, Ángel es tuba en la banda municipal de Palma de Mallorca y a partir de ahí pues te cedo para que, pues eso, sencillamente durante un poquito nos cuentes quién eres. Eso es, bueno, yo soy Ángel Torres, para los que no me conozcáis, toco la tuba en la banda municipal de Palma y además soy profesor de tuba en el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, que está situado en la isla de Mallorca, que creo que es lo que más puede contextualizar, ¿no? Para la gente, sobre todo, que está viendo este directo y no es de España o quizás no tenga tan claro dónde está el conservatorio. Exacto. Y bueno, y simplemente decir que ya hace bastantes años que toco la tuba profesionalmente, en concreto desde el año 2011 con la Banda Municipal de Vitoria y luego enseguida ya en menos de un año en la Municipal de Palma desde el 2012 y profe en el Conservatorio Superior, no sé si decir por suerte o por desgracia, porque van No, hombre, no, pasando por los suerte. años, por suerte, por Por suerte para suerte. tus alumnos, pero sí que es verdad que los que Claro. sabemos cómo funciona la administración a veces oye, esto da más problemas que soluciones, pero por Sí, suerte para tus alumnos. exacto. Y también porque uno cuando ve que empecé a dar las clases del 2014 coge perspectiva de todo y dices, madre mía, ya han Eso. pasado, bueno, curso Die- 2014-2015. 11 años, 11 años. Sí, sí, Yo estoy sí, por el año sí. 19 ya, así que mira, sí, ya han pasado. Es por eso. Bueno, vamos a ir al tema. Ángel, por supuesto, es un grandísimo profe y fantástico tubista y tiene un proyecto muy interesante que es el que venimos a contaros y a darle un poquito más de difusión, un poquito más de información, que se llama Tuba de Banda. Y el Eso subtítulo es. es De amateur a opositor de éxito. Cuéntanos un poco sobre pues, este proyecto que me parece tan chulo. Eso es. Pues mira, a ver, como todos sabemos, la música de banda es imprescindible. Es imprescindible porque es la base de todo, es decir, todos desde amateurs, cuando teníamos cada uno una edad, ¿no? Pero en mi caso 12 años, empiezas con la banda de tu pueblo o con la banda de tu barrio, etcétera. Entonces, digamos que es el nexo de unión entre las personitas que no conocen la música y las personitas que se dedican a la música, ¿no? Lo que pasa es que, como todo lo importante en esta vida, está un poco denostado. ¿No? Las cosas importantes casi nunca ocupan el lugar que se merecen y, por supuesto, la música de banda pues todavía no lo ocupa. ¿No? Entonces, yo lo que pretendo con esto es que la gente pueda verdaderamente disfrutar de una manera más consciente, más plena, más proactiva, con más capacidades, con más formación de la música de banda y que independientemente del nivel, porque como ya he dicho antes, la música de banda es el pegamento que une todo desde un punto de vista digamos, del contexto musical, no solamente en España, sino en el resto del mundo, ¿vale? Las bandas universitarias, las bandas de institutos, de las high school en los Estados Unidos, las bandas de metales en Alemania, en Reino Unido, etcétera. Es un fenómeno global, digamos. Entonces, lo que pretende mi curso es dar las herramientas necesarias para disfrutar tocando en banda. Entonces, esto lo podemos hacer tanto si somos amateurs, si tenemos Claro. la edad que tengamos, ¿no? ¿no? No voy a poner cifras porque hay gente que es amateur y tiene 60 años y hay gente que es amateur y tiene 11, ¿no? O tiene Ahí 10 o lo que está. sea. Entonces, lo pueden disfrutar estas personas
porque les va a dar los tips, los pequeños consejos, las herramientas básicas para que el ir a ensayar no suponga un castigo, sino que sea algo verdaderamente satisfactorio y emocionante. Y para la gente que ya es profesional, pues tener unos recursos que le permitan, en este caso, opositar, como oposité yo en su día, para ser músico profesional de una banda militar, tanto civil como, perdón, de una banda municipal o de bandas tanto civiles como militares, Ahí porque está. hoy en día, justamente esta mañana he paseado por el centro de la ciudad de Palma y había un desfile militar y la banda militar estaba trabajando. Ayer justamente hicimos un concierto conjunto, la banda municipal y la banda militar. Quiero decir que es una realidad desde el punto de vista del trabajo en España y Sin en duda. Europa, sin lugar a dudas, y Estados Unidos, porque hay muchísimas más plazas. Debemos recordar, para los que no lo tengan tan claro, que España es, si no el único, de los muy pocos países que hay en el mundo que cuentan con bandas civiles profesionales, que es nuestro gran éxito como sociedad, ¿no? Al menos ahí sí que lo hemos Sí, ahí conseguido. sí. Podemos poner el check de que esto sí que lo hemos conseguido. Muy bien. Yo la verdad que lo veo muy interesante porque además es una cosa que es muy clara, que se adapta, yo por lo que he visto y por lo que te conozco, puedes adaptar en esta formación perfectamente a alguien que pretenda dedicarse profesionalmente porque quiera opositar a una banda profesional, a una banda militar, o alguien que sea amateur, que diga, pues me apetece mejorar o me apetece ver cuál es el siguiente paso que debería dar. Es súper fácil de hacer, entonces, y lo tienes muy claro. Con lo cual, bueno, yo creo que es una oportunidad muy interesante, además única, porque todos lo vamos a decir a las claras. No hay nadie que esté haciendo este tipo de formaciones, de formación dedicada exclusivamente a tuba de banda, al tubista de banda, Eso tanto a es. nivel amateur como profesional. Entonces yo lo veo como una oportunidad muy buena. Cuéntanos un poco cómo se organiza la Las formación. sesiones, exacto, sí, bueno, van a haber dos sesiones, ¿de acuerdo? Ahora David me hará el favor de leer exactamente las fechas porque no me quiero equivocar diciéndolos de memoria, Sí, porque, sí. bueno, cada semana tengo Yo lo digo conciertos y ahora, tengo tranqui. historias. Entonces, bueno, van a haber dos formaciones. Cada día va a empezar con un calentamiento conjunto. ¿De acuerdo? Siempre en los calentamientos, los que han sido alumnos míos y los que son alumnos míos lo saben, y yo creo que mucha gente más también, porque así lo he insistido en redes sociales, etcétera, siempre empiezan por lo que diríamos los básicos, ¿no? O the basics, o basics, como dicen en inglés, como se dice en inglés. Entonces, este calentamiento, que nadie se piense que no lo va a poder hacer, lo vamos a poder hacer todos, porque además, como decía antes, con la música de banda, la base es justamente lo más fundamental para luego poder tener una buena trayectoria, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un calentamiento conjunto. El tiempo siempre va a estar determinado un poco por el número de personas participantes, ¿no? Porque si existen muchas personas, pues quizás se va a reducir un poco el tiempo del calentamiento para aprovechar en las clases individuales, y si no, pues bueno, se va a adaptar. Pero vamos, mínimo va a haber una hora de calentamiento. Luego van a haber clases individuales en donde los asistentes es decir, va a haber una proactividad también del público asistente. Entonces, Ok. la persona que asista a la formación Sí, puede determinar durante la clase qué tocar o qué quiere tocar, porque imagínate que viene una persona que quiere presentarse a unas pruebas de banda municipal, entonces dice, yo quiero tocar esto, y entonces yo lo puedo escuchar, le puedo dar mis consejos con mi perspectiva como profesional en banda, cómo funcionan los tribunales, etcétera, ¿no? Y tanto como si son amateurs y no saben qué tocar porque tienen dudas, yo tengo preparado material, repertorio, para que podamos trabajar, digamos, las obras según niveles que más se suelen trabajar en las bandas amateurs, porque recordemos que hay muchos tipos de banda, ¿no? No es lo mismo bandas pequeñas que bandas grandes, bandas con mucha tradición que se presentan a certámenes, que hay obrones increíbles que incluso en las bandas profesionales a veces miramos con cierto asombro, ¿no? Es decir, qué gran mérito es preparar este tipo de piezas, ¿no? mm, Bueno, y después de las sesiones individuales, lo que va a haber en todas las sesiones de la formación, que son dos, son mock-up auditions. Las ok. mock-up audition, para que no lo sepa, es
literalmente una audición en directo para recibir feedback. Ahí Lo está. que vamos a hacer diferente, que yo creo que eso no se hace mucho, es decir, no sucede tantas veces, pero creo que es algo que es muy importante. Yo lo he trabajado siempre así en el conservatorio, y es que todos los participantes en la Mock-up Audition, independientemente de su nivel, independientemente de sus conocimientos, van a tener que aportar feedback, Ok. evidentemente, con consejos míos, ¿no? Con una especie de plan, digamos, de planificación de cómo dar feedback, Ok. para marcar, pues, qué opinan o qué consideran, más que opinar, qué consideran en cuanto a afinación, tempo, ritmo, estilo, carácter, sonido. Ya te digo, todo adaptado a los niveles, y creo que es una experiencia que normalmente es difícil de que De tenerla. ocurra, de Sí. tenerla, ¿no? De disponer de ese feedback, ¿de acuerdo? Evidentemente esto va a ser opcional para las personas que quieran. Nadie va a estar obligado a hacer nada que no quiera, pero yo animo a todo el mundo que venga a que participe de esa Es, mock-up audition. es una grandísima oportunidad, se aprende muchísimo y además no solo a que te den feedback, sino a dar feedback, que también es complicado. Pero Es además muy otra cosa que complicado. quería decir, por poner las fechas, son el 25 de octubre y el 13 de diciembre, esas son las dos Eso fechas es, programadas, pero es que además no solo las personas que asistan no solo van a recibir su clase, sino que van a poder ver todas las eso clases de es, otros, que esto eso es. no tenemos que quitarle valor, porque para mí tiene mucho. Yo he aprendido muchísimo a dar clase viendo como otros de grandísimo talento y de grandísimo nivel, grandísimos maestros daban clases a otros, ¿no? Porque además desde ese punto de vista que tú estás relajado, puedes imbuirte de muchísimos conceptos que cuando estás inmerso en la tarea de tocar y hay tantas cosas que hacer, pasan más desapercibidos. Eso es, y de hecho así lo hacemos siempre en el CESMIP, ¿no? En el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares, en el aula de tuba. Porque yo siempre, siempre, siempre aconsejo a los alumnos, a los estudiantes, que escuchen todas las clases. Y de hecho en mi aula pasa que la gente que está en cuarto escucha las clases de la gente que está en primero y viceversa, porque se aprenden muchas cosas. Y yo siempre digo una cosa que creo que me darás la razón, David, que es que a veces se dan situaciones, independientemente del nivel, en las que el feeling que se crea, el ambiente que se crea entre el profesorado y el alumnado, en ese momento preciso, en ese instante, ese día, a esa hora, resuelve cuestiones que a lo mejor uno ha estado 10 meses dándole vueltas, ¿no? Y Sí, que nunca han surgido en tu clase. Nunca han sí, surgido en tu clase, pero surgen en la clase ahí porque está. se genera otro ambiente, o porque simplemente ese día yo estoy, digamos, más abierto a escuchar, o escucho de una manera diferente, porque debemos recordar que eh, los profesores no estamos siempre igual, y no siempre, aunque lo intentamos, no siempre Sí, estamos al mismo nivel. ahí está. Pues Tocando en mira. banda tampoco, ¿eh? Yo no No, siempre no, estoy al mismo sin duda, nivel. pero es que somos Somos personas, claro, personas. si no seríamos máquinas. Edu Eso es. 90, tuba Edu 90, que es Eduardo, el tuba de la Sinfónica de Tenerife, nos pone por aquí, qué buenas iniciativas, grandes los dos, gracias Edu, tú sí que eres Muchas grande, gracias. Muchas grandísimo gracias, Edu. tubista, le mandamos un saludo. Eso es. Bueno, pues para ir cerrando, vamos a contar Sí, que evidentemente esto tiene un precio, porque el aporte de valor es inmenso. sí. Y yo personalmente lo voy a decir, el precio es súper Ujú. ajustado, súper económico, porque asistir a un encuentro son 65 euros y asistir a los dos encuentros son 120 euros. Es decir, yo creo que son cantidades por una jornada completa de trabajo serio y disciplinado y por ese feedback, por todo, yo creo que, bueno, pues evidentemente merece mucho la pena, ¿eh? Y además debo añadir que las personas que vengan a las dos formaciones, la de octubre y la de diciembre, van a recibir una clase extraordinaria gratuita, ¿de acuerdo? Que sumará una tercera sesión, pero esa será totalmente gratuita. Y Vale, por supuesto quiero dar las gracias a Sangancha y a la Fundación Sangancha, que son los organizadores de este curso de formación. Para la gente que tenga dudas, el curso tendrá lugar en las instalaciones de Sangancha, en Llanera de Ranes, ¿de acuerdo? Que está muy cerquita de Xàtiva, en la Comunidad Valenciana, y es un sitio muy accesible por tren, porque, bueno, para que no sí, lo sepa, Xàtiva tiene una estación de tren muy bien conectada con Valencia, con sí. Alicante, etcétera. Y bueno, yo os animo a que participéis de esto. Vuelvo a insistir, muchas gracias.
a Sangancha y a la Fundación Sangancha, que gracias a ellos por creer en este tipo de iniciativas o de proyectos, se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que es, además, se puede aprovechar todo el mundo que vaya allí también de conocer las instalaciones de Sangancha, de ver los instrumentos que tienen disponibles, etcétera. Y creo que va a ser un win-win para todos muy grande. El precio lo hemos puesto muy accesible porque mi finalidad es, evidentemente, siempre dignificando el trabajo Por de los supuesto. profesores y de los cursos de formación, que hay todo un trabajo alrededor, también dignificando el trabajo de la Fundación Sangancha, que se está ocupando, y de Sangancha, que se están ocupando de todas las gestiones, de la recepción de los alumnos, de las explicaciones, de la facturación, etcétera. Entonces, bueno, hay que saber que las cosas tienen un precio, pero yo pienso que es un precio muy accesible, que lo hemos hecho teniendo en cuenta que pueda acceder a esta formación tanto la gente amateur que no se dedica profesionalmente como la gente profesional que quiere invertir, y creo que es una de las mejores decisiones invertir en formación. Siempre, es clave, es lo que cambia vidas. Exacto, exacto. Y al menos por mi parte, yo lo que voy a intentar es, en la medida de lo posible y de lo que pueda, con mis capacidades, dignificar la música de banda, trasladar ese mensaje bien alto de que venimos de la música de banda, directa o indirectamente siempre, y que es un canalizador y un catalizador de la gente para luego estudiar música y ser profesionales, y que creo que ese deber se lo que ese, o sea, que tenemos el deber, perdón, debemos de devolver ese favor Ujú. y por supuesto dignificar, dignificar este trabajo, ¿no? Que es tan bonito. Muy bien, Ángel. Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien, está todo muy claro. Fecha límite, recordamos, el 12 de octubre para inscribirse. Eso Toda la es. información está en la página web de Fundación Sangancha. Dejaremos los links por aquí, lo compartiremos en las historias. Así que nada, un abrazo por aquí. Nos dice Perfecto. Emily, Emilu Sap, es que no lo veo bien, totalmente de acuerdo. Y ya lo comentaba Muti. El navío de banda. No veo Ah, porque ya. claro, lo de Muti, el vídeo este tan... Sí, 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 sí. sí. El navío de banda. Ya con las gafas, ya Ángel, no puede ser Claro, ya esto claro, ya. claro. Venga, un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti por ayudarme a difundir un poco este proyecto, y sabes que a todos los niveles te estoy muy agradecido. Así que un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un abrazo, chao, chao. Toda la información la Chao, tenéis en el directo, queda colgado. Chao, chao. chao, chao.